Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, estoy aquí con Guido Goldberg. Él es guía de turismo licenciado. ¿Cuántos años tienes en Israel viviendo? Wow, llevo en Israel 23 años. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien. Hola, hola. La verdad, un gusto estar contigo haciendo este video que me parece súper importante. Sí, llevo 23 años viviendo en Israel. Wow. Y bueno, quise platicar con él y enseñarles a ustedes como un poquito el panorama, porque muchos me han preguntado en mis redes sociales qué está pasando en Israel, qué es el conflicto de Israel y Palestina. Así que bueno, traje a Guido para que nos explique todo claramente cómo es. Me pusiste en un lugar bastante complicado porque que yo les explique todo, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, es un conflicto que lleva años, de hecho podríamos llevarlo prácticamente lo más atrás posible al siglo XIX, siglo XVIII y antes también, pero vamos a llevarlo más o menos al momento de la declaración del Estado de Israel. Y entonces de ahí entender qué es lo que pasó ahora, nos va a tomar un tiempo, pero si tienen paciencia, vamos a poder aclararlo. Genial, así que empecemos. Para poder empezar tenemos que entender que en el año 1948, o antes mejor dicho, en el año 1947, hay una propuesta de dividir esta tierra que se llama, en ese momento se llama Palestina, que está gobernada por los ingleses, en tres partes. Una parte para el pueblo judío, una parte para el pueblo árabe y una parte que va a ser Jerusalén, donde estamos sentados tú y yo en este momento, que va a ser una capital internacional. En ese momento exacto, los ejércitos de los pueblos árabes alrededor, y esto va a votación de la ONU, la votación se decide que sí, pero los árabes de los pueblos árabes, de los países árabes que votan en las Naciones Unidas, dicen no, pero la votación es aprobada. Una cosa curiosa, entre paréntesis, ¿qué votó Venezuela? ¿A favor o en contra de que existe un Estado judío? ¿Neutral? No, Venezuela vota a favor. ¿A favor? Ah, México votó en contra. No, neutral. Neutral, Argentina fue neutral, entre otras cosas. En ese momento, si la votación hubiese sido respetada, existirían hoy en día dos países. Uno que se llama Israel y otro que a lo mejor se llama Palestina u otro nombre que en ese momento los árabes se hubiesen decidido. Ese día fue el día que comienza lo que se llama la Guerra de la Independencia del Estado de Israel y ese día es lo que los árabes lo llaman el día de la Nakba, el día del desastre. Yo lo puedo llamar desastre desde dos puntos de vista. Puedes agarrar el punto de vista que dices, ok, es un desastre porque se crea un Estado judío y es un desastre para los árabes, o es un desastre para los árabes porque no crearon su propio país, en vez de crearlos empezó una guerra. Esta guerra son 5 ejércitos que van a atacar el Estado de Israel y el Estado de Israel va a tener que defenderse, el joven Estado de Israel va a tener que defenderse. La defensa va a terminar en que Israel va a quedar en lo que se llama el plan de partición del año 1947, cuando lo que vamos a ver en este mapa es que prácticamente todo el terreno va a quedar bajo dominio israelí, a excepción de lo que se llama la zona de Judea y Samaria y Jerusalén. Jerusalén va a quedar dividida en dos, es decir, tú y yo, en este momento exacto, estaríamos sentados en Jordania, porque no queda en manos del pueblo palestino este lugar, sino que queda en manos de lo que se llaman los jordanos. Ellos son los que van a tomar esta zona. Y ahí es donde empieza el tema. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la gente que vivía acá y no eran jordanas y no eran judías? Muchos de ellos... ¿Armenios y todos ellos? No, los armenios van a vivir dentro de la ciudad vieja y van a seguir viviendo dentro de la ciudad vieja. Digo, ven atrás nuestro está la ciudad vieja, por eso va atrás. Y van a seguir viviendo dentro de la ciudad vieja. Estoy hablando de los árabes musulmanes y los árabes cristianos que hoy en día se hacen llamar palestinos. ¿Ellos dónde van a quedar o qué va a pasar con ellos? En ese momento técnicamente ellos van a tener que reubicarse. Los que vivían del lado occidental de la ciudad van a tener que irse a vivir el lado oriental o salir al exilio. Al exilio es irse a vivir hasta Jordania. Y ahí es cuando se crean campos de refugiados, ahí es cuando se crean diferentes colonias, digamos, de refugiados árabes que van a vivir en diferentes lugares. En ese momento, esa gente empieza a, por lo menos, hablar de que no tienen tierra y que el Estado de Israel les sacó la tierra, y de ahí viene todo el tema. Aunque técnicamente lo que pasó acá es que ellos podrían haber declarado un Estado, pero no lo hicieron. Y en vez de eso, lucharon 5 ejércitos árabes en contra del Estado de Israel. El Estado de Israel se defendió y la guerra terminó en que ni siquiera se pudo acatar lo que se llama el plan de partición del año 1947 de la ONU. Y entonces empiezan diferentes tipos de problemas. Digamos que lo acorté, pero súper acorté. Súper. Pero en conclusión fue algo que estaba determinado, o sea, porque en todas las noticias dice como que nosotros invadimos, nosotros llegamos y quitamos, pero es algo que se acordó, se firmó y también después en la guerra de los 6 días fue tipo una...
En el año 1967 empieza o tiene lugar el 6 de junio del año 1967 la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días es una guerra que comienzan los egipcios del lado sur, los sirios, los jordanos del lado, digamos, que se llama oriental, y del norte también viene Siria. En esta guerra, Israel va a recuperar lo que se llaman los territorios de los Altos del Golán, la franja de Gaza y la península de Sinaí, y lo que se llama todo lo que es la reunificación de Jerusalén y Judea y Samaria. Eso va a pasar en el año 1967 como consecuencia de una guerra que comienza en Jordania y Egipto. Una guerra que no va a ser fácil, pero en 6 días, digamos que se va a acabar. Cuando yo digo Israel va a recuperar, tú me dices, pero un minuto. Cuando se crea el Estado de Israel, eso queda en manos jordanas. ¿Por qué se llama recuperar? Ahí es cuando entra un poco el juego político. Y yo tendría que decir que como guía de turismo debería usar palabras neutras, que podría decir o recupera o conquista. ¿Okay? Hay que entender que acá hay un juego político. Si vas a hablar ahora con una persona que no es judía y no es pro-israelí, digamos, te va a hablar de una conquista. Nosotros los judíos y los israelíes vamos a hablar de una recuperación, porque volvemos a Jerusalén, la capital eterna del pueblo judío, volvemos a Hebrón, en la tumba de Abraham, Isaac y Jacob. Y está escrito que se fue comprado por Abraham, entonces... Eso fue escrito en el libro de Génesis, ya dice, ok, los judíos compraron eso. Abraham compró eso y Abraham es el padre del pueblo judío. Entonces sí, llamamos eso un retorno. Es un retorno que no pudimos tener hasta ese momento. Y es cuando se reunifica Jerusalén y en ese momento, digamos, todo lo que todavía existía en Jerusalén, que pertenecía a Jordania y estaban dentro de ellos algunos que otros palestinos, tienen que decidir qué van a hacer. O se van a quedar bajo dominio israelí, o se van a ir a Jordania, o van a instalarse en campos de refugiados. Entre el 48 y el 67 hablamos de cerca de 1,5 millones de refugiados palestinos, podemos llamarlos, pero 1,5 millones de palestinos hoy en día son más de 3,5 millones. ¿Cuánta es la población de Israel? ¿Tenés idea? No. ¿Cuánta es? Alrededor de 10 millones de habitantes. ¿Cuántos son judíos? 80%, ¿no? Alrededor de 7 millones son judíos, 6.800.000, una cosa así. El resto son o árabes israelíes, o musulmanes, o cristianos, o otras religiones. Árabes israelíes pueden ser también musulmanes, cristianos, etc. Lo que quiere decir que si yo agarro y digo, ok, hay 7 millones de habitantes judíos y 3 millones de no judíos, y traigo a vivir otros 3 millones de no judíos dentro del terreno israelí, entonces ahí peligra lo que se llama la democracia judía. O mejor dicho, la mayoría judía por un tema de democracia. Porque si hago elecciones, igual nunca votan el 100% de los votantes, puedo poner en peligro la existencia del Estado de Israel. Y ese es uno de los puntos grandes que tiene el conflicto, se llama el punto de los refugiados. Como quien dice, hay que dejar acá un link abajo para hablar del tema de los refugiados. Sí, que es otro tema. Y bueno, creo que la gente ahorita está como que tratando de saber qué es lo que pasó ahorita, porque en las noticias fue como que, wow, bombardea a Israel a Gaza y no sé qué. Entonces, ¿puedes explicarnos, por favor, qué fue lo que realmente pasó? Mira, qué bueno que hablamos de lo que hablamos hasta ahora, y espero que la gente no siga todavía, porque el principio del conflicto viene ahí. Durante el gobierno turco otomano hubo unos judíos que compraron unas propiedades en la zona oriental de la ciudad, de ese lado. Se llama Sheikh Jarrah. Ese lugar fue comprado en el año 1870 alrededor por un grupo de judíos. Se lo compraron a árabes, pero como Meharat Machpelah, la tumba de Abraham y de Isaac y Jacob, fue pagada, se compró. ¿Qué pasó? En el año 1948, los judíos, pocos judíos que se habían asentado en ese lugar, fueron desalojados por el gobierno turco otomano o británico, por así decirlo, depende de quién hablemos, y fueron instalados en la zona occidental. De mientras, árabes, digamos palestinos, por llamarlos de algún nombre, que vivían en la zona occidental, fueron instalados allí. Pero las tierras, ¿a quién le pertenecen? Judíos. A los judíos que los pagaron. En ese momento empezó el gobierno jordano, en el año 1967 los jordanos van a perder ese lugar. En el medio, ¿qué va a pasar? Los jordanos con los
los residentes de Sheikh Jarrah van a firmar un acuerdo de renta, porque los terrenos le pertenecen a los jordanos porque los conquistaron en ese momento. Una conquista jordana, los terrenos es de ellos. En ese momento los jordanos van a hacer un acuerdo de renta. Jordania junto con las Naciones Unidas, lo que se llama UNRWA. ¿Sabes lo que es UNRWA? No. UNRWA es una organización que crea las Naciones Unidas para ocuparse de los refugiados palestinos en Israel y en la Franja de Gaza, y también en Judea y Samaria, y también en Jordania. Es los únicos refugiados que existen hasta el día de hoy de conflictos bélicos y pueden heredar sus hijos el estatus de refugiado. Por eso dije que acá abajo hay que dejar un ítem que se llama refugiados. Para no hacerla larga, hacen un acuerdo de renta que van a pagar un dinar. Un dinar, hoy en día el dinar es una de las monedas más fuertes del mundo, son como casi $2. ¿Okay? Un dinar al año. Viste, carísimo. Wow. Un dinar al año van a pagar para tener la renta de las casas. Cuando en el año 67 se cambie de manos de Jordania a Israel, ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que Israel va a aceptar el acuerdo que tienen con Jordania. Y mientras que ellos paguen la renta, no hay problema. Pero ¿qué pasa? De mientras, los que compraron las casas, que es como una asociación sin fines de lucro, es comprada por una asociación sin fines de lucro pro asentamientos judíos en toda la tierra de Israel. Y ellos dicen, queremos sacar a los árabes que viven en esas casas. Pero están rentando. ¿Cómo sacas a una persona que te renta tu casa? No sé. Con incumplimiento de contrato. Entonces apelan a la Suprema Corte de Justicia a través de decirles, estas personas están incumpliendo el contrato. Y la Suprema Corte de Justicia indica que por ley deben retirarse de las casas. Ahora, la intención es recuperar la casa para que viva un judío ahí. Desde el punto de vista legal, todos estamos de acuerdo que legalmente tienen razón. Obvio. Ahora, cuando viene la policía israelí a expulsar de su casa a un árabe, ¿a dónde va a llevar esto? ¿Okay? Conflicto. Entonces, esto es lo que va a detonar el conflicto actual. Porque esto va a hacer que después en la calle 2 chicos árabes vean a 2 judíos y los apedreen y les peguen, y un grupo de judíos vengan y quieran vengarse de esa pelea que hubo ahí, y entonces los árabes se suben al monte del templo y empiezan a tirar piedras hacia el muro de los lamentos, al Kotel Ma'araví, y entonces desde la Franja de Gaza dicen lo siguiente: están haciendo cosas en el monte del templo, y nadie está defendiendo el monte del templo. Nosotros, el Hamas en la Franja de Gaza, vamos a demostrarle al mundo que ese lugar es nuestro y vamos a defenderlo. Y entonces vuelan los cohetes a Jerusalén. Ok, ¿y puedes explicar un poquito qué es Hamas, tipo en un contexto breve? Okay. En un contexto breve y agregando un dato más, el Hamas es una organización terrorista, declarada como organización terrorista, que a través de elecciones democráticas asume el gobierno en la Franja de Gaza. Y ahora hay que entender lo que pasa dentro de lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina. En el año 1994 se crea la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué existía antes? La Organización para la Liberación de Palestina, una organización, digamos, terrorista que luchaba por crear un Estado palestino. ¿Quién estaba al frente? Yasser Arafat. En el 94 se crean, se va arreglando, el conflicto va tomando forma, se firma la paz, hay premios Nobel de la Paz, Isaac Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat, Bill Clinton, hay que volver atrás en el tiempo, pero déjalo ahí. ¿Qué va a pasar con esto? Hace 15 años hay elecciones democráticas en la Franja de Gaza y en lo que se llama en Cisjordania o Judea y Samaria. Y en ese momento las elecciones dan que en Judea y Samaria quien va a ganar las elecciones es lo que se llama, los que eran antiguamente la OLP, que hoy en día se van a llamar Autoridad Nacional Palestina, o Abu Mazen, Mahmoud Abbas. Pero en la Franja de Gaza va a ganar el Hamas. Y el Hamas es una organización terrorista que empieza a utilizar a los mismos ciudadanos de la Franja de Gaza con sus objetivos. Eso es más o menos qué es el Hamas. ¿Qué más podemos entender del Hamas y de lo que pasa ahora? Hace 2 semanas o 3 semanas atrás debería haber habido elecciones democráticas en todo lo que es Autoridad Nacional Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza.
Abu Mazen, Mahmoud Abbas, ve que puede llegar a perder las elecciones también en Cisjordania. Y entonces, ¿qué hace? Cancela las elecciones. ¿Qué dice el Hamas? No me dejan controlar la situación democráticamente, yo la puedo controlar de todas formas. Y entonces empiezan a tirar más bombardeos. No es entonces, ¿sí? Pero se juntan las razones. No podemos decir que hay una sola razón y un solo detonante. El detonante es todo el tema de Sheikh Jarrah y el monte del templo. Pero ese detonante va a traer tiene de fondo otros cuantos y cuantos y cuantos. Es un pueblo que lleva 15 años sin poder decidir sobre su vida. Y bueno, se mete todo lo que jamás defiende sus intereses usando sus ciudadanos, intentando matar a los ciudadanos israelíes. Hay muchas cosas más, pero eso es el detonante del conflicto ahora. ¿Qué pasa? Israel se tiene que defender. Ahora, esto no es nuevo. Llevamos más de 20 años recibiendo cohetes en la zona sur de Israel todos los días. A veces con más intensidad y a veces con menos intensidad. Las últimas operaciones, margen protector, etcétera, 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 son operaciones que se hicieron para bajar esto y lograron bajarse. ¿Lograron bajarse del todo? No sé. Si hubiesen bajado del todo no hubiésemos tenido lo que tenemos ahora. Y lo que acaba de la operación Guardianes de la Muralla, que acaba de terminar, supuestamente nos tiene que dar silencio. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y también quiero que sepan que en el sur, o sea, nosotros aquí nos espantamos cuando la alarma sonó una vez, ¿no? Pero en el sur es algo de todos los días, o sea, ellos tienen que estar aguantando misiles muy seguido y es como que nadie habla de eso, es normal que Gaza pueda aventar eso y nadie dice nada, entonces creo que esto ayudó para un despertar un poco de la gente, de ver qué es lo que viven todos los días en el sur. Hace unos 10 años atrás hubo una operación que otra vez despertó el entender del mundo que nos están tirando cohetes y que tenemos derecho a defendernos. Esto duró poco tiempo y todo el tiempo hay lo que se llaman goteos. Una de las historias que puse en mi Instagram fue que ahora van a empezar a hablar de los goteos. ¿Qué son goteos? Que tiran un cohete acá, un cohete allá, un cohete allá. Mi mamá vive en Ashdod. Mi mamá estuvo viviendo 10 días en mi casa ahora, porque mi mamá no tiene refugio en su casa. Mi mamá es una persona que camina muy despacio y tiene que ir 3 veces por semana a un tratamiento médico. Es imposible. Como se sube al coche, le suena la alarma, tiene 30 segundos para salir del coche, refugiarse y meterse en algún lugar que la bomba no le explote, no en el coche y no en la cabeza. Además tenemos domo de hierro o Iron Dome, la cúpula de hierro, que eso va a interceptar los cohetes en el cielo, pero algunas de las partículas del cohete puede caer encima de la gente. ¿Ok? 4.000 cohetes tiraron encima de Israel, misiles, algunos más largos que llegaron hasta Tel Aviv y algunos más cortos que llegaron hasta la zona de los alrededores. Pero lo que dijo ahora el primer ministro israelí es que él no va a aceptar, después de esta operación, que no haya ni el mínimo de los goteos, es decir, que no caiga el mínimo del mínimo del mínimo del misil más pequeño, porque eso no da lo que la operación. Se van las señoras. Se van las señoras. Jamás tiró cohetes hasta 20 minutos antes de entrar el cese del fuego. Entonces me decís, ¿los logramos parar? ¿Se les acabaron? Es una pregunta bastante capciosa que creo que la respuesta va a venir con el tiempo. Si vemos que tenemos 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años de silencio en el sur, puede ser que esto funcionó. Si en un año estamos de vuelta en otro lugar así, esto no funcionó. Lo que seguro logró es que por el lado israelí tenemos varias personas que no están al frente y van a tranquilizar las cosas, y tenemos algo muy importante que son más de 100, no me acuerdo si 100 metros o 100 kilómetros de túneles subterráneos que hay en la franja de Gaza, que llevaban armamentos de un lado para el otro y que a través de eso los terroristas movían todo. Y yo creo que hay un poco más de conciencia mundial. De todas formas, el trabajo que hacen en media los palestinos es muy bueno y lamentablemente el mundo cree que ellos tienen derecho a tirarle bombas a Israel y a matar ciudadanos israelíes. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué, pero ellos dicen que tienen derecho. Yo todavía no encontré dónde tiene derecho una persona a matar a otra. Tampoco el Estado de Israel tiene derecho a matar a nadie, ¿ok? Pero sí tiene derecho a defender.
Claro, porque no sé si ustedes sabían, pero el ejército de Israel es de defensa, no de ataque. Entonces, obviamente el ejército tenía que responder de alguna forma y los medios es como que, Israel está atacando a Gaza, Israel. O sea, también vi muchos posteos en Instagram donde los palestinos decían como que celebraban un triunfo, pero yo no entendí, o sea, ¿qué ganaron? Ok, ¿qué ganaron? Esa es una de las cosas que te digo, y entonces, ¿qué nos dio o cuáles son los fracasos y cuáles son las ganancias de esta batalla? Uno de los fracasos es que los palestinos salen al mundo a decir, ganamos. Es decir, aquí nadie levantó una bandera blanca, pero como tiraron cohetes hasta el último momento y al final Israel cede, digamos, a un alto el fuego, ellos lo toman como ganar la batalla, porque no pararon porque quisieron, paramos porque todos quisimos. No pararon porque ya no tienen lo que disparar, porque les mataron a la gente, no. Y además hay uno de los líderes palestinos más importantes que se llama Mohammed Deif. Mohammed Deif no fue aniquilado, lleva en el poder 15 años y logró escaparse. Y es una de las personas claves para que esto de verdad se tranquilice. Es uno de los que incentiva atentados mismos de los árabes israelíes, porque imagínate, lograron traer a la población árabe israelí a atentar contra los ciudadanos israelíes dentro de Israel. Lograron hacer que los ciudadanos en lo que es Judea y Samaria atenten contra israelíes. O sea, que en realidad tienen mucho éxito desde el punto de vista de las cosas que están logrando. Está bien que les bajaron 200 tipos, que hay más de 300 muertos en la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza está completamente destruida y van a tardar mucho tiempo en reconstruirla, que ahora hay silencio en Israel. Son cosas que de verdad pasaron. Pero si esto es un éxito para Israel o es un fracaso para Israel, es una pregunta muy complicada y tiene que ver con, como te dije, los árabes israelíes trabajan, los palestinos trabajan muy bien en media. Y entonces la gente al final va a pensar que ellos ganaron. Y la pregunta es, ¿qué ganaron? En que el mundo piense que ellos ganaron. Pero en realidad, cuando veas las imágenes de la Franja de Gaza y veas lo que está pasando y cómo quedó destruido, si a eso llaman ganar, tienen un problema de semántica y no solamente que tiene que ver con un conflicto de lo que es defensa, ética. Hay muchos problemas semánticos que tienen que arreglar. Wow, qué interesante todo esto. Este tema da para hablar 2 horas, pero bueno, queríamos hacer algo breve para que ustedes pudieran entender un poco realmente qué es este conflicto, qué es lo que pasó recientemente. Y bueno, sigan a Guido en sus redes sociales. Él publica muchas cosas, todo el tiempo está haciendo videos sobre Israel. Y si tienen alguna otra pregunta, algún tema que quieran que nosotros hablemos, déjenlo aquí en los comentarios. Muchas gracias, Guido, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Jimena, por invitarme. Y espero que hagamos un video, pero de cosas divertidas. De cosas divertidas. Vamos a mostrar a la gente cosas bonitas que tenemos aquí en Israel. Con gusto, perfecto. Muchas gracias, Guido. Y nos vemos en el próximo video. Bye.